En esta ocasión tenemos un problema de cinemática del cuerpo rígido y dice de esta forma. Si se sabe que el disco tiene una velocidad angular constante de 15 radianes sobre segundo en sentido de las manecillas del reloj, se refiere a ese disco que se mueve en ese sentido. Se pide determinar la velocidad angular de la barra BD, es decir, de esa barra, y la velocidad del collarín D, cuando el ángulo es de 0 grados. Quiere decir eso, que el punto B está acá arriba. Entonces, los datos serían los siguientes. Entonces, los datos son la velocidad angular, ¿no es cierto?, de este elemento, el ángulo, que es de 0, quiere decir que esto va a estar acá, y los otros datos los presenta la figura. Ahora, es sumamente importante calcular este ángulo de acá para saber las direcciones de las velocidades. Pero también es importante saber la velocidad acá en B, ¿no es cierto?, la cual se calcula con esta velocidad angular. Pero lo más importante es calcular la velocidad en D y la velocidad angular de la barra BD. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a realizar es poder calcular la velocidad en B. La velocidad angular en B es la que poseemos acá, ¿no es cierto? Y el radio sería los 70 milímetros, que serían 0.07 metros desde aquí hacia el punto B. Recuerden que el punto B debe estar acá arriba, ¿ya? Entonces, aplicando esta fórmula de acá, ¿no es cierto?, nosotros podemos calcular la velocidad en B. Entonces, la velocidad en B va a ser, velocidad en B es la angular, ¿no es cierto?, que son los 15, ¿ya? Los 15, por el radio, que son 0.07, ¿ya? Esto nace de la división de 70 en 1000, ¿ya? Porque son milímetros. Entonces, esta velocidad, ¿no es cierto?, tiene un valor de 1.05 metros sobre segundos, ¿ya? Lo otro que podemos calcular es el ángulo de acá, porque necesitamos saber las direcciones de las velocidades. Para poder calcular este ángulo necesitamos construir un triángulo de esta forma, ¿ya? El cual lo dibujaríamos acá. Entonces, acá, mediante una de estas razones trigonométricas, podemos calcular lo que es este ángulo, ¿ya? Que es importante para saber, como dije anteriormente, las direcciones, ¿no es cierto?, de las velocidades. Recordemos que este movimiento se resuelve por una suma vectorial de velocidades. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el lado opuesto y la hipotenusa. ¿Quién tiene el lado opuesto? Acá, si nos damos cuenta, seno dice opuesto dividido por hipotenusa. Entonces, vamos a ocupar lo que es la razón seno para resolver, en este caso, este ángulo. Entonces, para poder calcular el seno, más que el seno, el ángulo del seno, ¿no es cierto?, porque eso es la incógnita, se resuelve con la función seno, que va a ser igual al opuesto 70, puede estar en milímetros, y la hipotenusa, que es esa de acá, que son 250. Entonces, ¿cómo pasa el seno hacia el otro lado? El seno en ningún caso está multiplicando al ángulo. Pasa de su forma inversa. ¿Cuál es la forma inversa? La forma inversa del seno es seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 70 dividido en 2, 50. De esta forma, nosotros podemos calcular el ángulo al ingresar esto en calculadora. Y esto da un ángulo de 16.26 grados. Recuerda que esto se ingresa con chip seno de esta cantidad. Este sería el ángulo de acá. Lo podemos agregar como un dato acá, ¿no es cierto?, a este ángulo, que es 16.26 grados. Bueno, ahora nosotros vamos a continuar con la siguiente parte, que es el movimiento en el plano. Primero se define la ecuación de esta forma. Nosotros queremos sacar la velocidad en B. En ese punto necesitamos calcular la velocidad, ¿ya? Bueno, la forma en este caso
de este movimiento va a quedar de la siguiente. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Y el movimiento en el plano concentra las dos velocidades absolutas. La velocidad en D, hacia arriba, y la velocidad en B. La traslación solamente contempla la velocidad, en este caso, en B. ¿Por qué? Porque esto se mueve así. Ahí se traslada. En cambio, en el plano van a estar concentradas las dos velocidades. Entonces va a producirse una traslación y una rotación a la vez. Acá la rotación es producida por la velocidad, en este caso, relativa. Va a producir una rotación. Y la combinación va a ser rotación más traslación. Bueno, ahora, estas velocidades necesitamos graficarlas. Entonces vamos a hacer 3 esquemas correspondientes a cada una de ellas, porque en este caso son 3 velocidades. Para lo que es la velocidad de D no existe ningún problema, porque esta es una velocidad hacia arriba. Tampoco para la velocidad B. La velocidad B tampoco tiene una dirección muy complicada de saber, ¿no es cierto? Porque ambas están sobre ejes. En cambio, esta velocidad, que es la relativa, donde estamos, ahí, ¿no es cierto? Esa velocidad va a ser un poco más complicada, porque va a tener un ángulo. Ya, esa velocidad de sobre B, ¿no es cierto? Se debe tener claro algo muy importante. Es que esta varilla está así y forma un ángulo de 90, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos este ángulo que estaría ahí. Sería el de acá, que es 16.26. Entonces, el ángulo que se forma acá es lo que falta para los 90. Ya, lo voy a llamar con una letra griega porque el dibujito es un poquito chico. Entonces, vamos a colocar una letra griega alfa. Entonces, acá nosotros vamos a decir cuánto vale alfa. Alfa tiene el siguiente valor. Va a ser los 90 menos los 16, que está acá abajo, que apenas se nota, ¿no es cierto? Los 16.26, justo ahí abajo, ¿no es cierto? Y eso da un valor de 73.74 grados, ¿ya? Entonces ahora nosotros debemos realizar un esquema de la suma vectorial. Entonces, los primeros vectores que vamos a sumar según esta ecuación dice que es el vector B con el vector D sobre B. Es decir, estos dos vectores deben ser sumados, ¿ya? Para poder sacar lo que es el vector D, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta suma vectorial va a quedar de la siguiente forma. Entonces, la suma vectorial quedaría de la siguiente forma. La velocidad en B, que es esta, más la velocidad relativa, ¿no es cierto? Para acá, va a dar la velocidad que buscamos, que es la velocidad D. Entonces, la velocidad D, que es una de las incógnitas, la velocidad relativa, D sobre B, y la otra es la velocidad, en este caso, B. Recordemos que el dibujo no nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Porque este elemento está fijado acá. Por eso que la velocidad B va para allá, ¿ya? Ahora, acá formamos un ángulo de 90, ¿no es cierto? Y si nos fijamos, este está formando el ángulo alfa acá. Ahí está el ángulo alfa. Por lo tanto, el ángulo de 16.26, que es el que está acá, va a estar acá adentro. Ya, 16.26 grados. De esa forma. Entonces, ahora esto se resuelve mediante trigonometría, mediante estas razones que están acá. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la primera incógnita, que es la velocidad en D, bueno, que es la segunda acá, pero acá la tenemos como la primera, necesitamos resolver este triángulo, ¿no es cierto? Cuando la velocidad B, ¿no es cierto?, es de 1.05 metros sobre segundo, y sería, en este caso, un cateto adyacente. Este sería un cateto
opuesto. Entonces, para calcular dicha velocidad necesitamos tangente. Opuesto partido por adyacente. Entonces, tangente es del ángulo, ¿no es cierto? Que en este caso es 16. Vamos a anotar el ángulo, vamos a colocar letra griega. Es el opuesto, que es, en este caso es BD, ¿ya? Partido por el adyacente, que es 1.05. Entonces, el 1.05 pasa multiplicando. Entonces va a quedar 1.05 por tangente de 16.26. Eso da la velocidad D. Por lo tanto, la velocidad de D va a tener el siguiente valor. 0.306. 0.306 metros sobre segundo, porque es velocidad. ¿Ya? La remarcamos en una nubecilla como un resultado, en este caso, final. ¿Ya? Ahora, lo otro que necesitamos calcular es lo que es la velocidad relativa. Porque necesitamos la velocidad relativa para poder calcular, en este caso, la angular. Entonces, esta velocidad relativa sería la hipotenusa. Tenemos el cateto adyacente, entonces podemos ocupar coseno. Entonces va a ser coseno del ángulo que es 16.26 grados. Es el cateto adyacente, dice, adyacente 1.05, partido por la incógnita, que en este caso es la hipotenusa del triángulo, que es la velocidad D sobre B. Se multiplican cruzados, entonces B, velocidad D sobre B, va a ser igual a la velocidad, en este caso, del punto B, que está acá arriba, que es 1.05 dividido en el coseno de 16.26. Entonces, de esa forma calculamos dicha velocidad. Al resolver esto en calculadora, obtenemos una velocidad de 1.094. Ese se mide en metros sobre segundo, porque es velocidad. Ahora, esta velocidad solamente es un dato para poder calcular en sí lo que realmente necesitamos nosotros. Lo que realmente necesitamos es poder calcular la velocidad angular del elemento. Ya, este elemento que está acá. ¿Cómo se calcula esa? Se calcula con esta fórmula que está acá, ¿cierto? Y sería la velocidad lineal de D sobre B es igual a la angular, ¿no es cierto? BD por el largo del segmento. Se refiere a este largo que es de 25 milímetros. Perdón, de 250 milímetros. 25 centímetros. Eso es lo que estaba pensando. Por eso dije 25. ¿Ya? Que sería en metro 0.25. Ya, entonces, nosotros acá anotamos la distancia, que es BD, ¿no es cierto? Y la incógnita propiamente tal, que es esa velocidad. Entonces, esta cantidad pasa dividiendo. ¿Qué va a quedar? Que va la velocidad D sobre B, va a quedar dividido en BD. Esa es la angular BD. Entonces, esta velocidad recién calculada, que es 1.094, se va a dividir en esa distancia, que es esta de acá, que son 25 centímetros o 250 milímetros, o en metros sería 0.25. La angular BD sería nuestra última respuesta, que sería esta de acá, que tendría un valor de 4.375 radianes sobre segundos. Entonces, encerramos en una nubecilla el resultado final. De esa forma tendríamos los dos resultados. Ese resultado que sería este de acá y este resultado que corresponde a ese de acá.